gusto para Leandro Gasco en Contacto Señal Internacional presentar a la doctora Patricia Andrade, que tiene un trabajo realmente muy interesante en Miami, una pionera de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, radicada desde hace tiempo en la península de la Florida. Para mí un gusto saludar a la doctora. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias y de verdad encantada por la invitación. Con vistas a los próximos comicios del 3 de diciembre en Venezuela y sabiendo de su trabajo como coordinadora de asuntos legales, quejas y reclamos en Miami, en el recinto, nos gustaría saber cómo se preparan los controles y también una opinión suya en relación a distintas opiniones que han salido en los medios sobre alguna posibilidad de descontrol o de fraude en Venezuela en relación a las elecciones. Bueno, en principio las elecciones serán, si Dios quiere, el próximo domingo, en 8 días. Acá en el consulado de Miami ha habilitado a través de la ciudad de Miami un centro de votación que va a operar en el Orange Bowl, el estadio Orange Bowl que queda en el centro de la ciudad de Miami. Un equipo de voluntarios de alrededor de 500 personas que nos hemos dividido en 12 comités, que incluyen comité de seguridad, de comité para las personas que van a trabajar en las mesas electorales, comité de comida, comité de prensa, comité para los invitados especiales. En mi caso yo coordino el comité de asuntos legales, quejas y reclamos. Vamos a darle, este equipo le va a dar asistencia al elector desde el momento que llega al recinto de votación. Se va a encontrar con unos voluntarios identificados tanto con franelas como con unas identificaciones en la ropa, lo que llamamos acá en los Estados Unidos un ID que le identifica como voluntario. Esas personas los ubican en la cola correspondiente de la votación. Si la persona llegase a tener algún problema, que le fue borrado del registro electoral, que le fue cambiada su dirección en forma inconsulta, entonces tenemos un equipo que está entrenado para preparar denuncias y reclamos para que su petición sea oída a nivel internacional. Igualmente estamos monitoreando todo el proceso, no solamente local, sino todos conectados a nivel del exterior, para conocer sobre la situación electoral fuera del recinto electoral venezolano. A la vez estamos tratando de tener en el centro de votación de Miami unos televisores donde los votantes puedan seguir el proceso electoral venezolano. El recinto de Miami, como la mayoría del exterior, creo que todos, tenemos una votación que será manual. No hay máquinas huellas, no hay máquinas de votación y se exige solamente la cédula de identidad laminada, no importa que la cédula esté vencida. No se exige cualquier documento que muestre que la persona se encuentra legal acá en los Estados Unidos. Otra cosa que es bien importante en los venezolanos, eso es un recinto electoral. Las personas deben de acudir a votar sin miedo a que van a ser detenidas o que en alguna forma va a influir en un proceso de asilo político. Ahora, sobre lo que tú me preguntabas sobre lo que se habla de los rumores de Venezuela, obviamente que hay posibilidades de fraude. Recuerda que este es un Consejo Nacional Electoral que es parcializado. Los miembros obedecen completamente y ciegamente al presidente Hugo Chávez. Ahora, es solamente la voluntad del venezolano de querer de verdad regresar a la democracia, que en el momento que debe de salir a votar es bien importante que ejerzan su derecho al voto y además de esto que se queden en el recinto electoral para poder de verdad contar los votos manualmente y que podamos de verdad conocer en persona cuál fue el resultado electoral, porque no podemos permitir de que el control de las transmisiones de los recintos electorales se haga sin haber contabilizado los votos manualmente. Si nosotros logramos esto, podemos impedir de que se realice un
fraude. Patricia, ¿cómo ve usted el escenario social en Venezuela en estos momentos? Ha habido un crecimiento, una unidad de la oposición, sobre todo con el candidato Manuel Rosales. Hay muchos temas pendientes, el tema de la independencia en la justicia y también las restricciones a la prensa que realmente son preocupantes. Sí, bastante. Bueno, la población venezolana continúa completamente polarizada, o hacia el candidato presidente Hugo Chávez, o lo que ha mostrado no solamente las encuestas, sino las manifestaciones públicas, que toda la población venezolana se ha unido en torno a un solo candidato, que es el candidato de la unidad llamado Manuel Rosales. Esto de verdad ha sido producto de verdad de que el venezolano está reclamando un cambio en Venezuela, un cambio de regreso a la democracia. Entonces hubo que de verdad hacer un esfuerzo para que todas las voluntades sean representadas en una sola. Y exactamente esto ha llevado a que los venezolanos trabajemos unidos en torno a un solo candidato, que es Manuel Rosales, que llena las expectativas de los venezolanos por los antecedentes de trabajo y la hoja limpia que tiene el candidato único de la oposición. Obviamente que esto ha sido tan desbordante el apoyo hacia el candidato Rosales, de que los venezolanos, de que el presidente Hugo Chávez ha amenazado públicamente de cerrar los medios, de encarcelar, de hacer cualquier manifestación que en su opinión pueda llamar a la defensa del voto, que en caso de que nosotros consideremos de que se nos ha robado el resultado electoral. Patricia, usted ha presentado distintos casos de presos políticos y víctimas de tortura en instancias internacionales, un trabajo férreo, incluso con organizaciones como Human Rights Watch. ¿Cómo cree que será el escenario en Venezuela luego del 3 de diciembre? Sobre todo en relación a esta defensa tan importante de los derechos humanos. Bueno, ¿habrá cambios? Nosotros regresamos a la democracia, ¿sí? El candidato de la unidad, él ha dicho públicamente y prácticamente a diario, porque yo le he seguido personalmente las declaraciones, él ha afirmado de que le dará libertad vía decreto a todos los presos políticos. En este momento tenemos 22 presos políticos. Él sí ha dicho que él dará la libertad vía decreto, porque recuerda que tenemos una Asamblea Nacional que la Asamblea está en este momento totalmente, completamente oficialista. Entonces, la única manera de obtener la libertad de los presos es vía decreto presidencial. Si Chávez continúa en el poder, obviamente la justicia en este momento se encuentra secuestrada completamente a favor de Hugo Chávez, está arrodillada el Poder Judicial. Si Chávez continúa en el poder, lo único que te puedo decir es que va a aumentar la persecución. Los presos políticos, de hecho en este momento se están haciendo persecuciones políticas y no podemos esperar sino más represión, más encarcelamiento, más violaciones de garantías procesales y más presos políticos, más torturados, lamentablemente. Eso es lo que es la justicia revolucionaria. Patricia, yo quiero rescatar tu valentía y preguntarte también qué sentís cuando desde sectores del oficialismo, dentro de la misma prensa oficial, se intenta operar para desacreditar a los venezolanos que residen en Miami, diciendo que ustedes buscan desestabilizar la democracia. Mira, eso es un discurso repetitivo del discurso castrista. Eso es como que están leyendo el mismo manual por lo cual se ha mantenido la revolución castrista. Ellos están siguiendo un manual, los revolucionarios de Hugo Chávez siguen un manual. Personalmente yo he sido víctima de esos ataques, pero nosotros de verdad no podemos distraernos a esos ataques, porque ellos lo que buscan es desacreditarnos, anularnos, y nosotros por el contrario, nosotros tenemos que seguir trabajando, porque nosotros tenemos una verdad, tenemos las armas de la verdad y con ellas tenemos que seguir luchando. Patricia, como última reflexión, me gustaría que me cuentes
información sobre el tema de inseguridad en Venezuela. ¿Qué opinión tienes tú? Es terrible, de verdad. El nivel de inseguridad de Venezuela ya debería de llamar más internacionalmente la atención, porque nosotros leemos mucho en la prensa internacional los muertos que tiene Irak y deploramos la guerra en Irak. Sin embargo, Venezuela tiene más muertes que Irak y más muertes que de las que se produce el conflicto colombiano, el conflicto armado que tienen los grupos armados rebeldes en Colombia. Y sin embargo, la prensa internacional no ha fijado de verdad atención en un problema tan grave, donde ya Venezuela está en manos de una anarquía. El gobierno venezolano ha distribuido armas y entonces a esto se lo une a la grave crisis económica que tiene Venezuela. Recuerda que el presidente Chávez ha distribuido las riquezas al exterior para comprar conciencia y además propagar la revolución. Entonces, ha descuidado todo lo que es el sector social, porque el Venezuela se está sinceramente destruyendo bajo la revolución. Entonces, esto ha llevado a que las personas por necesidad, muchas han caído en delincuentes, los niños se hacen delincuentes y ya la revolución que tiene 7 años, ya tú le sumas a un niño que ya es un adolescente, en ese tiempo por necesidad económica termina siendo delincuente. Y hay mucha facilidad para adquirir armas. De hecho, el gobierno las reparte según la polarización que tenga el país para que esas personas arremetan contra la sociedad civil opositora. Entonces tú conjugas todo esto y ya puedes imaginarte el alto índice de inseguridad que tiene Venezuela. Si Dios quiere, cuando regrese a la democracia, eso es algo que de verdad el nuevo presidente tiene que de verdad asumir con prioridad, que es la seguridad, la inseguridad en que viven los venezolanos, que es de verdad vergonzoso como se vive en Venezuela actualmente. Patricia Andrade, el agradecimiento especial por este contacto ha sido muy importante para que nuestra audiencia hispana conozca más sobre la realidad de Venezuela y sobre todo sobre tu intenso trabajo en favor de la